¿Alguna vez, al hacer la declaración de impuestos, ha aparecido esa pequeña duda, ese nerviosismo de si todo está perfecto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa delgada línea que en el Perú separa un simple error de un delito fiscal. Es clave entender la ley penal tributaria porque, como veremos, las consecuencias pueden ser muy, pero muy serias. Y aquí está la pregunta del millón, la que todos se hacen. ¿En qué momento exacto un descuido, una omisión en una declaración pasa a ser un delito penal? La diferencia, créanme, es abismal y no conocerla puede traer problemas gravísimos. Así que vamos a aclararlo de una vez por todas. Perfecto. Para poder entender esa diferencia tan importante, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es exactamente un delito tributario según la ley peruana? Definir esto es como tener el mapa del terreno antes de empezar a caminar. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué existe una ley tan estricta para esto? La propia norma, en lo que se conoce como su exposición de motivos, lo deja súper claro. El objetivo es cuidar los ingresos del Estado. O sea, estamos hablando del dinero que financia hospitales, colegios, carreteras, todos los servicios públicos que nos sostienen como sociedad. No se trata solo de cifras, sino del bienestar de todos. Y aquí la tenemos, la definición textual que sale directo del artículo 1. La defraudación tributaria es, en esencia, no pagar los impuestos para conseguir un beneficio, ya sea para uno mismo o para alguien más. Este es el corazón del delito, pero, ojo, aquí falta un ingrediente crucial para que sea considerado un delito y no un simple error. Y este es el ingrediente que lo cambia absolutamente todo. No es suficiente con dejar de pagar. La ley es muy específica. Exige que se haga valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia. En palabras más sencillas, tiene que haber una intención clara de defraudar, un plan deliberado para engañar al fisco. Aquí está la diferencia fundamental con un descuido o un olvido. A ver, para que quede súper claro, de un lado tenemos la infracción administrativa. Esto es un error, una omisión, quizá negligencia, y por lo general se arregla con multas. Pero del otro lado está el delito tributario, que implica dolo, o sea, la intención de engañar. Y sus consecuencias, como vemos, incluyen la cárcel. La intención, al final del día, lo es todo. Muy bien, la teoría ya está clara. Ahora vamos a lo práctico, a la vida real. ¿Cómo se ve ese engaño en el día a día de las empresas y las personas? La propia ley nos da ejemplos muy concretos de cómo se comete este delito. Aquí vemos algunas de las jugadas más comunes. El caso clásico, claro, es ocultar ingresos. Pero fíjense, la lista va mucho más allá. Por ejemplo, inventarse deudas o gastos falsos para pagar menos impuestos. O algo que es gravísimo, una empresa que le cobra el IGB a sus clientes, pero que luego se queda con ese dinero en lugar de entregárselo al Estado. Incluso, como dice el artículo 5C, el simple hecho de vender o conseguir facturas falsas ya es un delito en sí mismo. Pero esperen, porque la cosa se puede poner todavía más seria. La ley contempla ciertas conductas que son tan graves que elevan el delito a una categoría superior, una con penas muchísimo más duras. Estamos hablando del fraude agravado. Son principalmente tres las situaciones que lo complican todo. Primero, usar testaferros, o sea, poner a otras personas o empresas como fachada para esconder el verdadero responsable. Segundo, que el monto de lo defraudado sea muy, muy grande. Y tercero, si el fraude es parte de las operaciones de una organización criminal. Hablemos un segundo del monto. La ley pone un límite, 100 UITs. Si la evasión supera esa cifra, el delito se convierte automáticamente en agravado. Para quienes no están familiarizados, la UIT, o Unidad Impositiva Tributaria, es un valor que el Estado ajusta cada año. 100 veces esa cantidad es una suma de dinero considerable y, lógicamente, refleja un daño mucho mayor para el fisco. Y ahora sí, llegamos al punto que, seamos honestos, más preocupa: las consecuencias reales. Una vez que se cruza esa línea hacia el delito, ¿qué es lo que pasa? Y no, ya no estamos hablando solamente de pagar multas. Esta tabla lo resume de una forma brutalmente clara. Fíjense en cómo va escalando.
Un delito solo contable, como manipular los libros, ya puede significar de 2 a 5 años de cárcel. La defraudación normal, por así decirlo, eleva la pena de 5 a 8 años, y si el delito es agravado, hablamos de 8 hasta 12 años de prisión efectiva. Eso sin contar las multas. La progresión es más que evidente. Pero la cosa no termina ahí. Además de la cárcel y las multas, se suma algo llamado inhabilitación. Y esto es devastador. Básicamente, se le prohíbe a la persona condenada ejercer su profesión, tener un negocio o firmar contratos con el Estado por un periodo de hasta 7 años. En la práctica, es una sanción que puede destruir por completo una carrera profesional o un proyecto empresarial. Claro, el mundo avanza y las formas de cometer fraudes también se modernizan. Era lógico que la ley no podía quedarse de brazos cruzados y ha tenido que evolucionar para hacer frente a los nuevos desafíos de la era digital. Es que el boom de los comprobantes de pago electrónicos ha cambiado las reglas del juego por completo. Esta masificación le da a la administración tributaria un poder de fiscalización casi en tiempo real que antes era impensable. Pero, como siempre pasa, también abre la puerta a nuevas y más sofisticadas formas de fraude digital. Y es justamente por eso que la ley se ha tenido que poner al día. Decretos legislativos bastante recientes han introducido delitos específicos para esta nueva realidad. Por ejemplo, ahora es un delito concreto dar información falsa en el RUC solo para poder emitir facturas electrónicas. O por otro lado, falsificar las constancias de depósito del sistema de detracciones, que es un mecanismo clave para recaudar el IGB. Y esta es la prueba de que no estamos hablando de teoría o de algo que va a pasar. La publicación oficial de estas normas en el peruano demuestra que estos cambios ya están vigentes, ya son ley. Es un esfuerzo constante del Estado por ir cerrando las brechas que la tecnología a veces abre para los evasores. Y cerramos con una idea para pensar. La tecnología le está dando al Estado herramientas de control que hace unas décadas eran ciencia ficción. La gran pregunta que queda en el aire es, a medida que la fiscalización se vuelve más y más digital, más inteligente, ¿estaremos viendo el principio del fin de la evasión como la hemos conocido hasta ahora? Un tema sin duda fascinante para el futuro. Muchas gracias por la atención.